profesor con... Muy bien. Quienes me conocen saben que pierdo la formalidad muy fácil, así voy a intentar no hacerlo, pero también la idea es que tengamos una conversación lo más orgánica y fluida posible, que podamos escucharnos entre todos. Vamos a tener algunas limitaciones de tiempo. Voy a repetir rápidamente las reglas, pero la idea es que incluso pese o aprovechando esas limitaciones de tiempo, todos se animen a participar, todas sus experiencias son muy valiosas, queremos escucharnos entre todos. Entonces, que no les asuste si de repente les vamos a levantar una paletita roja o una paletita verde para decirles que ya se está acabando su tiempo. Si creen que todavía tienen más que una de la conversación, vuelven a levantar la mano y vamos administrando la paleta. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y todas por estar acá. Bienvenidos de nueva cuenta. Es un gusto encontrarnos y ver rostros conocidos, pero también rostros nuevos. Esta agenda sigue sumando voluntades y creo que es parte del placer que tenemos quienes tenemos el privilegio de trabajar en esta agenda, que todo el tiempo vemos voluntades sumándose. Bien, esta segunda mesa, titulada Integración Socioeconómica y Regularización por Vías Laborales, es una mesa pensada en cómo atender la prolongación, la estancia prolongada de las personas en contexto de movilidad en México, generar procesos de arraigo y un poco empezar a imaginar. Ya tenemos sobre la mesa un montón de ideas de lo que tenemos que hacer, pero empezar a imaginar esas soluciones duraderas para la integración auténtica de las personas en contexto de movilidad, la construcción de una ciudad verdaderamente intercultural con un diálogo responsable entre todas las comunidades que la componen, y finalmente también cómo garantizar los derechos de todas las personas que hoy por hoy están aquí y están decidiendo, están apostando por esta ciudad para hacer de esta ciudad su hogar, y que están aportando un montón de esta ciudad y que debemos asumir esa responsabilidad de vuelta con ellos y ellas. Muy bien, un poco la conversación será la siguiente. De este lado tenemos 4 ponentes detonadoras que son fantásticas, que tienen un montón de experiencia en sus temas. Les voy a pedir que den una breve introducción. Ahorita vamos a soltar las preguntas guías de la mesa. Y una vez que escuchamos estas ponencias detonadoras, la idea es que un poquito nos estimulemos, nos avivemos y pasemos de nuevo a escucharnos entre todos respecto a este tema. Entonces, las preguntas detonadoras de esta segunda mesa, las voy a soltar de una vez, son: ¿qué barreras impiden el acceso al mercado laboral formal? ¿Cómo vincular al sector privado sin subsidios directos? Es decir, cómo bajo una visión de responsabilidad compartida, empezar a sumar también al sector privado. ¿Qué sectores económicos pueden integrar a los talentos de personas en contextos de movilidad? ¿Dónde vemos que hay dinamismo? ¿Dónde vemos que hay áreas de oportunidad? ¿A quiénes debemos sumar a esta conversación? Y finalmente, ¿cómo encaminarnos hacia la dignificación laboral de estas oportunidades que se presentan a las personas en contexto de movilidad? Porque una cosa es garantizar el acceso a opciones de empleo, pero otra es también garantizar el acceso a empleos dignos con todos los derechos asociados al empleo garantizados, el acceso a seguridad social, el acceso a protección y previsión, etc. Y muy bien, me voy a permitir también, ya me delaté, soy un poquito menos formal que mi colega anterior, entonces voy a cortar sus semblanzas un poquito para no tomar demasiado leyendo las semblanzas, pero me voy a permitir presentar a todas las ponentes detonadoras. En primer lugar, Alejandra Carrillo, que ya hemos tenido escuchando un poquito. Ella es la jefa de la oficina de terreno de ACNUR en Ciudad de México, abogada especializada en Derecho Internacional y Protección de Personas Refugiadas y Desplazadas. En Ciudad de México lidera los esfuerzos de la agencia a nivel territorial y para fortalecer la protección e impulsar la integración de personas desplazadas por fuerza a la capital mexicana. Cuenta con una muy sólida trayectoria desarrollada en Naciones Unidas, ámbito gubernamental y sociedad civil. Alejandra, bienvenida. Luego, Camila Fernández Mejide, muy bien, muchas gracias. La doctora Camila es abogada y doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como investigadora postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y forma parte del programa de becas postdoctorales Elisa Acuña de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Es investigadora adscrita al Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación, SUDIMER. Bienvenida. Hannah Toppler es Ashoka Fellow, ganadora del Aurora Tech Award y fundadora y directora ejecutiva de Intranet, una startup que desarrolla modelos innovadores de inteligencia artificial
para un reclutamiento imparcial y altamente preciso. Su solución SaaS permite a las empresas contratar sin sesgos y con un nuevo nivel de eficiencia. Hasta ahora han apoyado a más de 26,000 personas candidatas en situaciones de vulnerabilidad, desde personas refugiadas hasta madres solteras en condiciones de pobreza y a 130 empresas. Bienvenida. Y por último, te puse muy lejos, Arturo Torres. Arturo Torres es ingeniero industrial por el Instituto Politécnico Nacional y es el responsable de la Agencia de Empleo TecPAC de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, que se dedica a conectar empleadores de distintos niveles con aquel talento que está buscando trabajo. Es uno de los programas prioritarios de la jefa de gobierno en materia de empleabilidad digna de la Ciudad de México. Bienvenido. Pues bien, dicho esto, me voy a permitir ya cederles la palabra para entrar en la carnita de la conversación. Con las preguntas iré teniendo unos 8 minutos aproximadamente de intervención y ya después vamos continuando la conversación. Entonces, Alejandra, por favor. Muy bien, pues nuevamente buenos días a todos y todas. Gracias también por incluirnos en esta mesa con un tema muy relevante. Creo que ya desde la inauguración y en la mesa pasada queda claro que esta visión a largo plazo y la necesidad de pensar en la integración es fundamental actualmente en la Ciudad de México. Además, es un gusto compartir la mesa con Hanna, Luis Arturo, Camila y moderada por Emiliano, porque representamos varios sectores, varias trincheras que son necesarias para el trabajo articulado y lograr avanzar en la integración socioeconómica de las personas en contexto de movilidad. Antes de empezar, quisiera señalar que mi ponencia y la respuesta a las preguntas que se nos hicieron van a ir encaminadas y enfocadas a la población refugiada. Sabemos y también se ha destacado de manera acertada que la movilidad humana implica toda una diversidad de perfiles, personas migrantes, personas refugiadas, desplazadas, retornadas, cada uno con sus necesidades, características, y yo me centraré en una parte de ese universo que son las personas con necesidades de protección internacional. La Ciudad de México se ha consolidado como uno de los principales destinos para personas refugiadas en el país. Y esto representa obviamente varios retos, pero también definitivamente, y creo que lo refleja el proyecto de plan de desarrollo, varias oportunidades estratégicas de desarrollo social y económico. En este sentido, obviamente, pues vemos con muy buenos ojos y celebramos que este proyecto del Plan General de Desarrollo incorpore una visión de ciudad global, solidaria y hospitalaria, reconociendo la movilidad humana como un tema estructural asociado con el crecimiento urbano y diría yo también metropolitano, la desigualdad territorial y los desafíos de la gobernanza metropolitana que se dialogó en la mesa anterior. Hoy el desafío, como también decía al inicio del foro, no está únicamente en recibir a las personas, en brindar la asistencia humanitaria, sino el reto está en la integración y una integración de manera sostenible. Y aquí me parece importante señalar que desde la perspectiva de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, la integración socioeconómica no es no es un tema asistencial, sino tiene que implicar una política pública estratégica y representa una solución duradera para las personas. Y para esta conversación nos parece importante entender cuál es el perfil de la población de la que estamos hablando. En 2025, ya lo decía también al inicio, cerca de 18,000 personas solicitaron asilo en la Ciudad de México, lo que representó alrededor del 35% del total nacional, con un crecimiento cercano al 50% si lo comparamos con 2024. A pesar de todo el contexto y de las medidas migratorias de Estados Unidos, el número de solicitudes de asilo se ha mantenido de manera relevante. El 75% de esta población está en edad productiva y creo que es relevante considerarlo para el tema que nos ocupa en esta mesa. El 75% tiene entre 19 y 54 años y una proporción importante cuenta con experiencia en sectores como comercio, servicios, construcción e industria.
Además, y esto es también importante porque rompe muchas ideas preconcebidas, el 46% de esta población cuenta con al menos educación media superior, incluyendo perfiles técnicos y profesionales, y muchas personas tienen experiencia en oficios o en emprendimiento. Sin embargo, si ese potencial no siempre se traduce en integración efectiva, real, no es por falta de voluntad. Las barreras son estructurales y aquí quisiera enlistar algunos de los retos y barreras que vemos, que será una de las preguntas que se plantearán también para todos en el foro. El primero, y creo que todos lo tenemos claro, es la negativa o los retrasos en la documentación migratoria a la que tienen derecho las personas solicitantes de la condición de refugiado y refugiadas. Sabemos que estas personas tienen, conforme al marco normativo, derecho a una documentación migratoria con permiso para trabajar. Sin embargo, desde octubre de 2023 no se emite la documentación migratoria a los solicitantes de asilo y hay cada vez más retrasos en la emisión de las residencias permanentes para aquellos que son reconocidos como refugiados o beneficiarios de protección internacional. Y por eso es tan importante también que en esta mesa vayamos a abordar el tema de la regularización por oferta laboral, que puede ser una de las vías que también destrabe alguno de estos temas. Otro de los retos son los tiempos para la resolución de los procesos administrativos. El compañero ya decía, lleva 8 meses esperando el viacrucis de todo el procedimiento para el reconocimiento de la condición de refugiado. Son tiempos de espera, que también lo decía Ana Valle en su ponencia, son tiempos de espera en los que las personas carecen de protección, sujetas de detención, sujetas de devolución. Y obviamente, si tienes que esperar 8 meses, 12, 14, ¿qué haces? Estás en informalidad. ¿Cómo hacemos después para que esa gente salga de esa informalidad y de todos los retos que implica ello? Siguiente reto, el desconocimiento de los derechos laborales. Creo que hay un trabajo importante para dar a conocer a la población cuáles son estos derechos. Siguiente, las dificultades en el reconocimiento de estudios y la certificación de competencias que bien apuntaba Amarilis en su convención. Pero también hay un reto importantísimo en la inclusión financiera. Abrir una cuenta bancaria para alguien que carece de un pasaporte, simplemente imagínense para alguien que no tiene INE, ahora imagínense para una persona que no necesariamente tiene un pasaporte. Y eso es un reto gigantesco para poder entrar a un empleo formal. Siguiente, la discriminación. Creo que no lo podemos perder de vista y si bien va a ser el tema de la siguiente mesa, es importante señalar. También hay que reconocer que vienen personas y hay que hablarlo con responsabilidades de cuidado. Otro tema importante son los costos de transporte y la distancia entre vivienda y empleo en una ciudad tan grande y sabiendo que muchos residen en la zona conurbada. Y finalmente, el acceso limitado a redes laborales formales. Y estas barreras, además, afectan de manera diferenciada a ciertos perfiles. Pensemos en personas con responsabilidades de cuidado, como ya mencionaba, personas LGBTIQ+, y sobre todo, principalmente, mujeres trans, o en quienes enfrentan barreras lingüísticas. No hay que olvidar que un porcentaje elevado de la población es población haitiana en la ciudad, sin pensar en la población afgana, palestina, entre otros. Frente a este panorama, también es importante decir que no partimos de cero. Tenemos evidencia clara de lo que sí funciona. El programa de integración local de ACNUR, llamado PIL, ha beneficiado a más de 55,000 personas desde 2016 y muestra resultados muy concretos. 89% de quienes han formado parte de este programa accede a empleo formal, 82% a seguridad social y el 98% supera los umbrales de pobreza. Además, esta integración genera una aportación estimada de 275 millones de pesos anuales en impuestos a nivel mundial. ¿Ya acabamos con los 8 minutos? Sí, pero... Ok, me acelero porque sí hay un par de temas que sí me gustaría. Pueden ya andar, me voy a saltar. Concluye. Sí. Casi. Esto demuestra que
que la integración laboral no solo es posible, sino que responde a una necesidad real del mercado y genera beneficios económicos medibles. Y además ocurre sin necesidad de subsidios directos. Lo que se requiere por el sector privado, creemos, es información, acompañamiento y generación de confianza. También hay coincidencia clara entre los perfiles laborales de esta población y los sectores con mayor demanda: servicios, comercio, construcción, industria y logística. Por eso la certificación de competencias y la capacitación son claves. 2 puntos más antes de la conclusión. Importante que reconozcamos también que el empleo formal no es la única vía de integración. Para muchas personas el emprendimiento es una opción real y creo que es una agenda pendiente que hay que seguir explorando y avanzando en ella, el tema del emprendimiento. Ya me perdí con esta... Según yo lo venía preparada para no tanto tiempo. Bueno, y ya las conclusiones. ¿Cuáles son algunas líneas de acción concretas que consideramos? 1, facilitar el acceso a documentación. Y si bien es un tema federal, creo que la Ciudad de México está y puede seguir jugando un rol muy importante de articulación y de incidencia a nivel federal. 2, fortalecer las alianzas con el sector privado, reconociendo que la diversidad de perfiles y trayectorias tiene que también tomarse en cuenta por este sector. No estamos aquí para satisfacer las necesidades de mano de obra de las empresas, sino realmente responder a las necesidades de estas personas, y por ende también hay que exigirle al sector privado esta perspectiva. Siguiente, impulsar la certificación de competencias y la capacitación para el empleo. 4, llevar las estrategias al territorio, acercando servicios, jornadas laborales, ferias de integración a los espacios comunitarios, al territorio, ahí donde están las personas en contexto de movilidad. Fortalecer la información accesible, pensar en alternativas de difundir la información por medios no tradicionales, pensar en el idioma sobre los derechos, servicios y programas. Avanzar en la inclusión financiera, reconocer la diversidad de trayectorias, incluyendo el emprendimiento, y finalmente incorporar la dimensión social de la integración en las políticas de empleo, incluyendo la agenda de cuidados, que junto con el emprendimiento creo que son 2 temas fundamentales en los que tenemos que seguir trabajando. El empleo es un pilar central, pero no es suficiente. La integración no funciona sin protección, y esto está muy vinculado con el avance en posibilidades de una regularización por oferta laboral. La regularización es un elemento que permite la protección y que permite avanzar hacia la integración, pero se tiene que distinguir claramente de la protección internacional y no tiene que afectar una regularización migratoria a todo el marco de protección, y no puede exigirse desistirse de los procedimientos de asilo o tener que optar por una protección internacional o un documento migratorio. La protección internacional va mucho más allá. Podemos avanzar en una regularización por oferta laboral, pero manteniendo a las personas en el centro, y para aquellos que requieren protección internacional, cuidar eso ante todo. Muchas gracias. Y perdón. Muchas gracias, Ale. Solamente con anotación para todos. En efecto, todos vamos a ser un poco aterrorizados por 2 paletitas de colores. Mi compañero Yair se va a colocar en las esquinas de la sala. Cuando falte un minutito para terminar nuestra intervención, mostrará una paletita verde, y cuando ya haya concluido el tiempo, mostrará una paletita roja. Que nos aterrorice, pero no lo suficiente para quedarnos callados. Entonces, aún así participemos, por favor. Hanna, por favor. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. De verdad me parece muy interesante desde el panel pasado escuchar los sectores tan diversos de los que viene todo el mundo aquí. Nosotros en Indrave normalmente somos un poco distintos, porque dentro de todo lo que hay en sociedad civil, organizaciones internacionales que atendemos a la población, nosotros somos una startup social, entonces trabajamos mucho con la eficiencia y pues, dirección de una empresa. Y justo para dar un poco de contexto sobre lo que voy a comentar, quiero contarles muy corto cómo es que nosotros trabajamos.
En Interare atendemos a todas las corporaciones en movilidad y además, como decía Emiliano, también atendemos a todos los demás grupos que están en una situación vulnerable en el mercado laboral. Realmente son todas esas personas que suelen estar en pobreza, informalidad, incluyendo mucho a mujeres en situación, jóvenes, oportunidad, la comunidad LGBTIQ, adultos mayores. Entonces, realmente eso también en el trabajo con las empresas nos expone a todo el abanico de qué es lo que necesitan para hacer esa inclusión funcional. Entonces, por el lado de las personas, nosotros atendemos, atendiéndolas desde el primer momento por WhatsApp, que es una herramienta que todo el mundo puede usar aunque tengan pocos datos, y proporcionamos capacitación para la empleabilidad, porque la mayoría de las personas vienen de un mercado informal y de un contexto muy distinto, donde la probabilidad de que los rechace un empleador es muy alta, porque no están preparadas y preparados. Y creo que eso es un punto súper importante. Y damos mucho acompañamiento y vinculamos a las personas con las oportunidades laborales. Y luego, tanto del lado de la persona como de la empresa, acompañamos cada pasito del proceso hasta que la persona firme su contrato. Del lado de la empresa es mucha capacitación, porque la mayoría no han contratado tanto a esos grupos anteriormente, no es su prioridad, y necesitan justo mucho acompañamiento también. Y creo que justo de eso significa que cada día para nosotros es enfrentarnos con las dificultades que enfrenta cada persona con la que trabajamos y cada empresa con la que trabajamos. Y para mí, tanto en términos de barreras como en términos de qué se tiene y puede hacer en conjunto, hay tres partes principales. Lo primero, y lo mencionabas también, yo creo que en este momento la principal barrera son documentos, documentos, documentos. Si la persona no tiene un documento, está expuesta a la explotación, a la violencia, es muy difícil que se asiente en México porque es muy difícil que obtenga un ingreso. Entonces es muy difícil poder y querer estar aquí. La mayoría de la gente también viene con dependientes, ¿no? Nosotros lo que hemos vivido a lo largo de los años son 2.4 dependientes económicos por persona que también pues, tienen que poder vivir con el ingreso de la misma persona. Entonces ahí vemos que si no hay documentos, se forman justo las dinámicas que nadie queremos, que son uno, en la tensión política que existe con nuestro vecino al norte, que las personas se sienten obligadas a moverse. Mientras si tienen un documento hay un incentivo muy fuerte para quedarse, porque tienen la oportunidad de realmente hacer una vida. Y pues lo mismo para sus hijas, hijos, para su pareja, porque los hijos pueden ir a la escuela, porque la pareja también puede trabajar, porque pueden enviar las remesas que sus familias necesitan desesperadamente en casa. Entonces, de verdad, creo que los documentos son claramente lo más importante y donde más creo que tenemos que seguir enfocando cómo se puede encontrar una solución que se alinee con lo que todo el mundo busca. Y hay un punto muy importante también es asegurar que los tiempos en el acceso a los documentos sean funcionales. En este momento sí vemos muchos tiempos de espera de más de un año, puede ser hasta 2 años. Y por supuesto, ahí entramos de nuevo en la misma situación. Una persona que acaba de usar todos sus recursos para llegar a México ya no tiene los recursos para esperar unos 2 años, ¿no? Entonces creo que está muy claro que los tiempos, la velocidad son muy importantes para que la misma persona esté protegida y de verdad se pueda arraigar aquí. Y nosotros en Integral hemos hecho bastantes mediciones de cómo las personas se sienten. Desde el primer momento cuando llegan a México y les preguntamos, ¿qué tan arraigado te sientes? ¿Qué tanto te sientes integrada en México? ¿Qué tanto te identificas con la gente? ¿No? ¿Qué tanto quieres participar en la sociedad mexicana? Y empieza muy bajito y los comentarios son muy claros, hay mucha desconfianza, sienten que no es su casa porque no es la señal que están recibiendo. Y en el momento en el que tienen un documento y cuando tienen un trabajo cambia completamente. O sea, cambiamos en una escala Likert a un 4.5 de 5, que las personas dicen, aquí quiero estar, aquí quiero contribuir, quiero hasta contribuir políticamente. Y creo que eso lo muestra todo. Y al final también sentirse emocionalmente bien. Creo que es la clave absoluta para las personas para de verdad poder estar aquí. El segundo punto son las empresas. Y creo que lo que vemos claramente es que las empresas que pues,
por presupuestos de recursos humanos, no tienen la capacidad de hacer solos una super integración laboral en las personas. Hay outliers muy específicos como FEMSA que lo han hecho muy bien y han invertido mucho, pero no vemos que eso se esté replicando y sabemos por el contacto que tenemos que no tienen el financiamiento. Entonces ahí creo que por un lado, de forma muy práctica, se necesita un súper acompañamiento, entender eso y entender que implica recursos del lado de quien hace el puente, ¿no? Implica recursos de personas como todos del equipo de Clara que tenemos aquí que pues acompañen a las personas que que hacen las entrevistas, que coordinan entrevistas con las empresas. Y lo digo porque luego pensamos que esto puede ser muy barato, ¿no? Pero tiene un costo y creo que es algo que tiene que estar contemplado porque se necesitan financiadores, ya sea externos, privados, fundaciones del país, y creo que también es muy importante pues sí traer esos recursos para que las empresas lo puedan hacer bien. Y también tenemos que dar incentivos a las empresas, porque sí vemos que, por ejemplo, con la población de personas con discapacidad, existe un incentivo legal y la verdad es que es clarísimo que ayuda, porque el mismo equipo que quiere implementar medidas inclusivas tiene ahora el argumento con sus directivos, con la directora de finanzas, que toma la decisión, tienen que invertir, ¿no? Entonces creo que hay desde incentivos legales para la contratación, que haya obligaciones de, por ejemplo, tener planes de inclusión, tener eso para empresas que cotizan en bolsa ayuda también mucho porque tienen que cumplir con esas reglas. Y también ayudar un poco del otro lado a las empresas. Tú mencionaste también el tema de cuidados. Una súper gran brecha que tenemos en este momento es que el horario laboral y los días de trabajo suelen ser 6 días a la semana, rolados, la mayoría de la gente trabaja en fines de semana. Y las guarderías del IMSS, que a mí me parecen espectaculares, no alcanzan en horarios para eso. Entonces eso para cualquier familia migrante que no tiene círculo familiar, puede echar la mano, no funciona. Y la verdad, ampliar horarios, de verdad sería una revolución en el mercado laboral para las personas más lo necesitan. Sí, ahorita voy a acabar. Creo que como último punto hay que capacitar al personal de bancos y también de seguridad social que ya tienen reglas para ya dar cuentas bancarias, acceso a seguridad social, que en muchos casos ya existen muchas posibilidades, pero mucha gente interna simplemente no sabe, ¿no? Cómo implementarlo, se rechaza a las personas en la ventanilla. Y es de esos como low-hanging fruits, esas oportunidades muy fáciles para convertir algo que ya existe en acceso muy bueno para las personas. Así que muchísimas oportunidades de lo que podemos hacer todos juntos. Muchísimas gracias, Ana. Un aplauso. Les dije que no soy profesor malo, soy profesor contento. Aplausos, no pasa nada. Pasaríamos ahora con Camila, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por la organización a la coordinación. Y además, les comento que yo soy parte de un equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Jurídicas dirigido por la doctora Luciana Nandini y el doctor Mauricio Padronino Florato. Así que es un proyecto de investigación que tiene como objetivo estudiar la migración en la Ciudad de México en la actualidad. Así que vengo como parte de ese equipo a hablar un poco sobre los temas que estamos tratando más vinculados a la regularidad migratoria en México y en particular en la zona metropolitana. Como ya se mencionó previamente, en términos de irregularidad migratoria, México y la Ciudad de México se encuentran en una situación muy compleja y con un doble desafío. En primer lugar, porque México es un país por el que hace mucho tiempo, como ya se mencionó, transita migración irregular, que históricamente, tradicionalmente no se queda, en la actualidad se está quedando en la Ciudad de México, se está quedando en México y en particular en la Ciudad de México, de manera voluntaria, involuntaria, temporal o permanente. Y además, esa migración que tiene muchísimas dificultades legales y burocráticas para acceder a la organización migratoria, coincide con una migración irregular de venida, ¿no? De estas personas que ingresan como turistas a México, que ingresan con condiciones de estancia
regulares pero temporales, como empleos temporales o estudio, y que aunque deciden quedarse y desarrollar sus proyectos de vida en la Ciudad de México o en México, tienen muchas dificultades para mantener sus estatus regulares y muchas dificultades para transicionar hacia residencias permanentes y obtener también permisos de trabajo. Entonces, si bien en México el porcentaje de personas extranjeras sobre la población nacional es muy bajo, ¿no? Estamos hablando de alrededor del 1%, y entonces la migración irregular también es mucho más baja, países en que la población extranjera es muchísimo más alta, un poco más alta. Sí hay un problema generalizado de acceso a la regularidad migratoria, que está provocado por las características de los marcos legales nacionales, por las políticas y por ciertas prácticas institucionales. Esto es un problema, la regularidad migratoria es un problema que tiene consecuencias negativas para las personas migrantes y también para los países de acogida y la sociedad en conjunto. En México, y en particular en la ciudad, si bien los marcos normativos nacionales y locales reconocen el acceso a ciertos derechos más allá del estatus migratorio, lo que deberían paliar, ¿no? Como las dificultades que provocan la falta de documentación. Estamos hablando, por ejemplo, del acceso a la educación, a la salud, a la justicia. Sabemos que en la práctica persisten muchas restricciones al acceso efectivo a derechos debido a barreras administrativas, a exigencias de curso de documentos de identificación oficial en sistemas institucionales, prácticas de documentación, de discriminación que ya se mencionaron, por falta de información y de información de trabajadores, trabajadoras, funcionarias públicas y también de la población en general. Pero más allá de estos marcos normativos garantistas, también existen accesos que están vedados si no tenemos documentación. Por ejemplo, al empleo formal, aportar a la seguridad social, acceder a subsidios, a servicios financieros como cuentas bancarias, que también ya se mencionaron, también a validar estudios y certificaciones, tanto en México como en los países de origen, que después permiten acceder a empleos regulares. Entonces, sabemos que en ausencia de políticas que acerquen a las instituciones, a la población migrante, de políticas de documentación, se produce igual una integración de las personas migrantes en la sociedad local, pero de manera que es muy precaria y muy informal. Y esto es particularmente complejo en un contexto nacional y regional caracterizado por inseguridad, por precariedad y por informalidad laboral y socioeconómico en general, generalizada a toda la sociedad. Esta inclusión sin derechos vulnera en primer lugar a las personas migrantes que se insertan laboralmente en sectores particularmente precarios, como la construcción, la manufactura, los servicios de alimentos, el comercio, etcétera, plataformas digitales a través de la renta de cuentas, muchas veces bajo condiciones de trabajo sin derechos, con salarios por debajo del mínimo, con jornadas laborales extendidas, como también se mencionaba, sin acceso a los servicios de cuidado. Pero también afecta de manera negativa a las sociedades receptoras, ¿no? En primer lugar, porque impide aprovechar el capital humano, impide la integración de especialistas que podrían cubrir carencias técnicas locales. Además, facilita la cooptación por parte del crimen organizado, produce subempleo. En tercer lugar, alimenta tensiones con las sociedades sociales, con las comunidades locales, e impide promover de manera intencional sociedades más diversas. Y finalmente, y me parece que no es una cuestión menor, también impide a los gobiernos y a los estados saber quiénes son las personas que se encuentran en el territorio y diseñar y planificar políticas públicas efectivas que estén orientadas a la integración de esas personas, a aprovechar sus habilidades y también a cubrir sus necesidades y a cumplir con sus derechos que forman parte de los compromisos internacionales que México ha adquirido, ¿no? Entonces, muchos de estos problemas se pueden empezar a solucionar a través de la creación de mecanismos de regularización migratoria. Aunque la tendencia como global hoy en día es contrasentido, ¿no? En general predominan para la mayor parte de los países la creación de políticas de control que no benefician o no favorecen el acceso a la regularización. Hay países que en las últimas décadas sí están dando pasos para la implementación de programas a veces como ambiciosos, incluso de regularización migratoria,
y podemos, me parece, aprender mucho de las experiencias de estos países. El ejemplo más reciente es España, que está implementando hoy en día un programa de regularización que va a regularizar a 500.000 personas. Otros casos interesantes son, por ejemplo, los del Mercosur, que son interesantes porque ya llevan 20 años de trayectoria, un poco más de 20 años de trayectoria. Uno es el acuerdo de residencia del Mercosur. También tenemos las reformas legales que llevaron a cabo muchos de los países del Mercosur para crear legislaciones migratorias que favorecen la regularización migratoria en vez de impedirla. Y luego tenemos también en el contexto un poco del Mercosur o Latinoamérica del Sur, los programas que implementaron algunos países, como por ejemplo Colombia, para regularizar o para atender a las necesidades específicas de la población venezolana. Un ejemplo muy interesante es Colombia, que regularizó exitosamente a 3 millones de personas venezolanas en una población de 40 millones de personas. Así que una cantidad importante, y fue un proceso que trajo también resultados bastante positivos. Entonces voy a mencionar como algunas lecciones positivas y buenas prácticas que por ahí podemos extraer de estos casos, y después podría mencionar en una segunda etapa qué puede hacer un nivel local de gobierno, porque sabemos que el tema de la regularización, bueno, tradicionalmente se considera una competencia de los gobiernos federales y no de los gobiernos locales. Sin embargo, hay mucho que pueden hacer las instituciones locales para favorecer estos procesos. Lo primero, una de las primeras, me parece, lecciones que se pueden aprender de estos casos y de otros, que brevemente las menciono, es que la implementación de estos mecanismos no produce el tan temido efecto llamada, ¿no? Hay muchos factores que llevan a las personas a elegir o a seleccionar un país de destino, y los marcos legales y las vías regulares son solamente uno de esos factores. Y esto se puede dar, un poco mencionar también, ejemplos muy claros en el Mercosur, donde la implementación del acuerdo de residencia y de marcos legales que favorecen la regularización disminuyeron la irregularidad migratoria, pero no aumentaron como el porcentaje general de población migrante, aunque hayan cambiado, ¿no?, las características de la composición de esta población. Y luego me gustaría mencionar brevemente que cuando estos programas están bien implementados, las experiencias y los resultados son muy positivos y favorecen realmente la integración de las personas migrantes en las sociedades locales. Facilitan el acceso al empleo formal, facilitan el acceso a la vivienda, el respeto efectivo a otros derechos, lo que mejora las condiciones de vida de las personas. También, en muchos casos, mejora la confianza que sienten las personas migrantes en relación a las instituciones y a los estados de residencia. Mejora muchas veces el contacto con la población local. Hay muchas investigaciones que se han hecho evaluando los resultados de los programas, por ejemplo, de regularización de personas venezolanas, en particular de Colombia, que muestran que ha disminuido la discriminación que sufren las personas migrantes a partir de la implementación de estos programas. Y bueno, permite también, por ejemplo, saber la implementación de estos programas, que los gobiernos sepan quiénes son las personas que están en esos países, y llevar adelante programas de integración mejor pensados y mejor diseñados. Pero bueno, voy a dejar acá y voy a por ahí continuar más allá. Muchas gracias, Camila, y muchas gracias a todos por ser, dentro de lo posible, tan respetuosos con el tiempo. Y bien, para terminar esta primera ronda, les cedería la palabra, por favor. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas, todos y todes. Trataré de ser muy breve. Digo, al final de cuentas, muchos datos que tal vez iba también a mencionar, mis compañeras de mesa pues también han hecho como mucho énfasis. Pues vamos a platicar un poco más acerca de la perspectiva o la, digamos así, lo que hemos realizado a través de la Agencia de Empleo con todas las personas en situación de movilidad humana, ¿no? La Agencia de Empleo, les platico un poco porque tal vez no todos nos conozcan. Somos un espacio de la Secretaría de Trabajo que tiene 1 año de creación. La jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada, le pide a la secretaria, nuestra secretaria, la maestra Inés, que pudiéramos realizar un espacio digno para búsqueda de empleo con un enfoque humanista. Ese es el designio que nos dan. Y lo que hacemos justamente, pues empezamos a tener población
toda la población, a diferencia de tal vez el Servicio Nacional de Empleo, que también es parte de la Secretaría de Trabajo. A veces ellos hacen un poco más de discernimiento en cómo atender a las personas. El primer año no tuvimos tanta población en situación de movilidad, pero afortunadamente con diálogo justamente con la Coordinación General de Movilidad, pues hemos tenido todavía más personas que han llegado a la agencia de empleo. ¿Cuáles son los retos que hemos visto? ¿Cuál es la dificultad principal? Pues primero hay dos barreras, ¿no? En la Secretaría de Trabajo, pues al llegar personas de todas las nacionalidades justamente a la agencia, pues ha sido el gran reto, porque no todas las personas incluso pues tienen un idioma con el cual podamos a veces nosotros mismos comunicarnos. Hemos visto que la misma población hacen redes de apoyo y han ido, por ejemplo, personas de nacionalidad egipcia que no sabían tan bien el inglés, acompañadas por personas de Honduras, tal vez que saben un poco de inglés. Entonces es algo que hemos visto como cuestión social que se está generando a través de muchas personas que llegan a la agencia que no saben tal vez inglés y traen otro idioma, pues han ido acompañadas por principalmente alguna otra persona que sí sepa o español o inglés, ¿no? Pero esto supone un gran reto, porque pues las empresas a veces no son tan amigables con el tema de las entrevistas de trabajo, con el tema de la barrera del idioma, la barrera también cultural que a veces existe. Entonces, la agencia de empleo lo que ha hecho es justamente acompañar estas entrevistas de trabajo también pues para que las personas se sientan pues cómodas en la entrevista, y lo que tratamos de hacer es pues mediar, tratar de explicar lo que viene en el CV o en lo que nosotros les ayudamos a hacer su CV. Pero ¿cuál es la complejidad? Tenemos a los dos tipos de población. La que tiene documentación, que a pesar de tener la documentación completa, es un gran reto poderlas colocar, porque a final de cuentas las empresas, nosotros hacemos diálogo. Nuestras vacantes que tiene la agencia de empleo son vacantes de sector empresarial, el 95% son en tema de empresas privadas, y el otro 5% es del sector público. Lo que intentamos hacer pues, es dialogar con las empresas. Pero pasan dos situaciones, ¿no? Nunca nos van a decir que no los aceptaron tal vez por ser personas en situación de movilidad. No, nunca nos mencionan eso, nos comentan tal vez que el perfil no es tan óptimo, cuando vemos que a veces hasta tienen un mejor perfil que tal vez incluso alguna otra persona que hayamos mandado, y no quedan por alguna situación directamente. Entonces, parte de diálogo que tenemos que tener también nosotros como gobierno es con las empresas, es lo que platicábamos justo antes de iniciar esta mesa. Decíamos que el diálogo con las empresas debe ir en función no solo de que nos brinden espacios, porque muchos de los espacios que existen para personas migrantes son trabajos, habrán trabajos que sean formales, pero nosotros manejamos algo, la secretaria maneja algo que se le llama trabajo digno, ¿no? Justamente es que cumpla no solo el tema del salario mínimo, que tengan seguridad social, sino que también el trato, la forma, ¿no? en la que las personas puedan realizar su labor dentro de las empresas o dentro de su trabajo, pues tengan las condiciones humanas que todas y todos necesitamos para poder desarrollarnos. Pero pues si de por sí con la población mexicana existe todavía un gran sesgo de que no todo el trabajo es digno, todavía pues como son muchas menos las vacantes que existen justamente para la población en situación de movilidad, pues obviamente no tienen luego esas condiciones. Hemos nosotros, es algo que platicaba yo con la secretaria, porque la maestra me hace mucho énfasis que no debemos ocupar el outsourcing, obviamente, pero tenemos personas que llegan en situaciones que nos dicen, pues yo tengo 2 días sin comer, yo tengo esta situación, ¿qué hacemos nosotros, no? Hemos generado aliados y aliadas principalmente con las pymes, ¿no? Las pymes han sido muy receptivas a recibir a población migrante, pero justamente tenemos la situación, ¿no? Si no tienen documentación, muchas veces incluso los salarios pues, se van a mitad de lo que un trabajador o trabajadora podría ganar. Entonces esa es la cuestión que tenemos que tener el diálogo. Y la segunda cuestión, la agencia de empleo ha atendido aproximadamente a 230, 240 personas en esta situación, de las cuales más de 150 están colocadas en un empleo,
pero tenemos un área de seguimiento en la Secretaría. Y la cuestión que nos han dicho algunas personas después de haberse insertado en el mercado laboral y que deciden ellas ya no seguir justamente en los empleos, tiene que ver con una cuestión de que el diálogo no solo debe ser a nivel tal vez pues con las cabezas de las empresas, sino también debe haber una cuestión de capacitación y sensibilización con el tema del personal, ¿no? Tal vez no estamos toda la población tan sensible a poder convivir de la manera que lo hacemos con nuestros connacionales, con nuestros vecinos, vecinas de todos los días. Justamente algunos o algunas personas nos han mencionado que dejan esos empleos porque pues existe la discriminación con los mismos compañeros y compañeras de trabajo, ¿no? Entonces, creo que tenemos un reto como gobierno de la ciudad de también no solo sensibilizar a las empresas para que nos den vacantes, sino que también a los empleados o empleadas no los vean también como un riesgo. A veces pareciera que hemos escuchado ese discurso en algunas empresas que pues al final de cuentas que se están llevando los empleos o cuestiones que escuchamos en todos los países cuando tenemos población migrante, y lo que hacemos pues actualmente es el diálogo con empresas para el tema de las vacantes, pero tenemos que nosotros también esforzarnos para poder generar diálogo con los trabajadores y trabajadoras, para que también ellos entiendan la realidad que viven todas las personas en situación de movilidad y que son personas igual de valiosas que todos los que estamos incluso en este lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias a todas las ponentes. Hemos tenido aquí, hemos podido escuchar visiones desde distintos frentes de atención, pero que confluyen en el análisis de cuál es la chamba que tenemos enfrente, qué es lo que debemos hacer y cuáles son las responsabilidades que debemos asumir con todo el peso de la palabra, ¿no? Responsabilidades. Y bien, escuchándoles, la verdad es que mi mente está un poquito al 1000 por hora. Entonces, para poder pasar a la conversación más abierta entre todos, quisiera animarme a presentar unas cuantas preguntas más, un poquito derivado de lo que estamos conversando y de lo que estamos motivando aquí, esperando que pues, de manera colectiva podamos también encontrar esas muchas respuestas a las grandes interrogantes. La primera sería, ¿cómo podemos pasar de la lógica de la asistencia humanitaria a una visión de más largo plazo centrada en la integración local, entendiendo también la necesidad de construir soluciones duraderas? La segunda, ¿cómo podemos dignificar los trabajos que las personas en contexto de movilidad humana ya tienen hoy? Porque inevitablemente vamos a reconocer que hay personas que hoy ya están integradas a la lógica de trabajos no asalariados, por no decir trabajos informales, trabajos no asalariados, y no necesariamente quieren salir de la dinámica de los trabajos no asalariados. Y además de todo, en una ciudad donde el 50% de la población hace actividades no asalariadas, sería ilógico pensar que podamos ofrecerle trabajos asalariados a todas las personas en contexto de movilidad. Entonces, ¿cómo podemos identificar esos trabajos que ya tienen en el comercio en vía pública, en el desempeño de oficios, en actividades artísticas y culturales, etc.? Y por último, ¿qué pensamos en la sala que requeriría un plan de regularización por vía laboral? Porque hablamos mucho de que se necesita ese plan de regularización por vía laboral. Pero ¿qué elementos debe tener ese plan? ¿Cuál es nuestra carta a los Reyes Magos pensando en necesidades de protección, en garantía de derechos humanos, en acceso a todos los derechos asociados al trabajo, en poder darle seguimiento y continuidad a las personas que entran en este plan de regularización y que no solamente logremos el acceso a los trabajos, sino que les acompañemos en un proceso de integración mucho más integral? Dicho esto, voy a pedirles que quienes tengan la intención o incluso la manita se den intervenciones de 3 minutos, pero podemos ir aleatoriamente, y eso también incluye a nuestras ponentes. Solo les pediría que para la relatoría, por favor, empiecen diciendo su nombre y si pertenecen a alguna organización, y después pasamos con intervención. Liz, por favor. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Lidia Guerrero, apoyo migrante venezolano. Yo antes de las preguntas sí había hecho unas anotaciones de lo que había comentado de panelistas. Situación del acceso financiero. Ya sabemos todo lo que ocurre, y no solo para abrirla, para mantenerla, teniendo residencias permanentes.
Y aquí no es el tema, en relación un poco a lo que comentaba, creo que fue tú, Ana, en el momento de que no se trata nada más del hecho de, o sea, hay una normativa, hay una resolución de agosto del 2024. Existe donde piden o se le establece a las entidades financieras que no pueden pedir otros documentos. Y cuando tú vas al banco, simplemente esas líneas no se las vas a dar al personal. Entonces, es parte de ahí, no es que no exista, ya existe, ya se dio una lucha de muchos años, pero tampoco estamos haciendo nada y tenemos que hacer también la mea culpa en cuanto a que eso se termine de bajar al personal y se aplique, porque lo que dicen es que por los gastos operativos que genera para los bancos, no han terminado de bajar esa línea. Luego, en cuanto a las personas de tercera edad, a mí ya hay un tema que me ha preocupado muchísimo creo que desde que llegué aquí. Tal vez por mi misma condición, porque llegué a una edad ya de más de 50 años, y como ustedes saben, aquel que tiene 40 ya es grande. Ya me van a pegar de lado, pero bueno. Sí, yo voy a salir con Dios. Pero realmente hay muchos proyectos o el manejo del emprendimiento. Pero señores, no todo el mundo nació para emprender. Además, pasa lo otro. Sí, dices, no me queda más remedio, voy a emprender. Puedes hacer capacitaciones y todo lo demás excelentes. ¿Cómo arrancas el emprendimiento? No hay financiamiento, no lo puedes arrancar. Entonces, volvemos a caer en un círculo vicioso. Gracias, fue rápido. Definitivamente la certificación de competencias y la revalidación son súper importantes. Y con respecto a lo que decías, Arturo, de la agencia de empleo, creo que el hecho de que no haya llegado suficientes personas es también porque la información no va. O sea, te lo digo como organización de la sociedad civil. ¿Cuántas personas no hemos podido nosotros remitir si hubiéramos sabido esta información a tiempo? Muchas gracias, Liz. Ana. Respecto a lo que mencionaban sobre qué pedir, creo que aquí sí hay que tomar una estrategia que tiene la Coordinación General de Atención y es el padrón de huéspedes con la credencial. O sea, creo que bien lo dijeron acá, el tema de sin documentos no se puede tener acceso a derechos. O sea, realmente, y tenemos un problema con el Instituto Nacional de Migración que no entrega las tarjetas de visitante por razones humanitarias, que bueno, estamos en un contexto de reforma, tanto de la ley federal como de la ley de la Ciudad de México. Sin embargo, sí creo que en el plan podríamos decir que esta credencial de huéspedes forma parte de un documento de identidad. Como lo decía María, en el caso de los nicaragüenses que tenían un documento de identidad, teniendo residencias de más de 15 años, trabajando para el gobierno, como digamos lo trabajo yo para una universidad, y de repente te lo pueden dar el pasaporte. Creo que si estamos pensando en prospectiva y tener acceso a derechos, si bien es cierto que para un trabajo formal te van a pedir la condición migratoria con el permiso para trabajar, pero tenemos otros emprendimientos, o digamos en esos casos, trabajos informales, porque la realidad es que a veces también lo hablamos como que solo fuera para migrantes. Pero en general, en muchos de nuestros trabajos, la gente lleva 20 años como horarios, con servicios profesionales, sin seguridad social, sin derechos, sin una jubilación. Entonces, y eso es lo que me resolvió yo en la mesa que participé, de que tenemos que plantear que es una problemática específica y no generamos más tensión de derechos con población local. Esto que sea para todos, igual es el doctor Jiménez, que sería tan sencillo como reconocer que los derechos humanos son para todos independientemente de la condición. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? No tengo miedo. Cariño. No. Por favor, no olviden decir su nombre y la organización de la clínica.
Karina Blanco, vengo de Emerson Collective, somos una empresa de transformación social y quería atender bueno, si puedo hacer un par de comentarios rápidamente y hacer después un ejemplo de la primera pregunta que hacía Zeni. Al punto que hacía la doctora Camila sobre el caso de Colombia, creo que algo también bien interesante de esa regularización de esas 3 millones de personas es que además generó retornos fiscales sumamente importantes al Estado. El Banco Mundial lo cuantificó y veían que por cada peso que el Estado colombiano invertía en la integración socioeconómica de personas venezolanas, la tasa de retorno era de 2. Entonces, sin afán en caer en un enfoque instrumentalista de la migración, sí señalar que también se generan beneficios fiscales y de crecimiento importante, ¿no? Índices de competitividad, y, en fin, ese es un elemento. Y en términos de lo que planteabas, Arturo y también Ale, ¿no? De la importancia de dignificar el trabajo, yo creo que hay también sociedad civil juega un rol fundamental en términos de poder también generar estas rutas para el acceso a mecanismos de remediación, ¿no? De monitoreo de remediación que permitan la protección efectiva de los derechos laborales. Y en torno a la primera pregunta que hacías, Emi, sobre qué mecanismos pueden hacer que la asistencia humanitaria pase a digamos, una perspectiva más sostenible, compartirles que desde Emerson Collective, en alianza con CAF y con otros inversionistas de impacto, estamos desarrollando un fondo de naturaleza revolvente a través del cual queremos facilitar la conversión de las empresas por medio de un esquema de pago por resultados, donde nosotros desde la filantropía podemos asumir el riesgo en términos de poder pagar al INAMI de upfront, ¿no? El costo de regularización migratoria, y una vez que la persona permanece en el empleo un determinado número de meses y que la empresa tiene un retorno de inversión, entonces el empresariado paga y regresa el recurso a esta bolsita. Es un instrumento que estamos consolidando, por eso no es público, pero nos parece que puede ser, o sea, el mensaje que quiero transmitir más allá de este fondo de naturaleza revolvente es que también podemos pensar diferentes mecanismos a través de los cuales podemos incentivar la participación de la iniciativa privada más allá del rol de empleador, también cómo pueden ser cofinanciadores de esta iniciativa y cómo nosotros podemos ayudar a articular el rompecabezas. Eso. Muchas gracias, Karina. Gerardo, por allá. Gracias. Hola, Gerardo Talavera de Cafemín. Bueno, yo tengo varias cositas que mencionar. La primera, a ver, estamos hablando de integración socioeconómica, ya hace rato lo decía Temístocles, y hay que como repensar esta idea. O sea, el gobierno local es responsable de la integración local de las personas, ¿no? Puede sonar un poco lógico, pero en un país como México, donde hablamos de un federalismo medio raro, ¿no? Histórico, que no vamos a profundizar ahorita, sí tiene que haber un tema central de esto, es cómo es la articulación del gobierno local con el gobierno federal para entonces generar dinámicas y políticas públicas que puedan modificar las condiciones de las personas que habitan la Ciudad de México. No tiene caso que nos podamos hablar de otros medios de empleo si la verdad es que no hay una comunicación lineal o alineada, creo que hoy sí la hay, no a diferencia de otros años, entre el gobierno federal y el gobierno local. Entonces yo creo que una propuesta en todo esto es cómo crear un proceso de diálogo con Secretaría de Trabajo y el Instituto Nacional de Migración. Migración solo da un papel, pero el derecho lo tiene que ejercer con las otras secretarías, ¿no? Entonces, para que no nos limite el decir migración está haciendo su chamba, sí, no lo está haciendo, pero aún así tenemos casos de gobiernos anteriores de la Ciudad de México que han contratado personas migrantes y refugiadas dentro del mismo gobierno con métodos alternativos de contratación. Entonces, ahí no es un tema de federalismo en realidad, pero es un tema de migración. Entonces, ¿cuál es el alcance del gobierno local para poder cumplir su constitución? Porque entonces nosotros estamos regresando y se nos va a volver complicado, ¿verdad? Pero esta es mi primera idea, porque entonces se explica la ley de interculturalidad. La ley de interculturalidad nace en un gobierno que estaba peleado. ¿Sí? O sea, el gobierno federal y el gobierno local estaban peleados cuando nace la ley de interculturalidad y tiene una serie de dinámicas de ejercicios de derechos que hoy no tiene. Entonces, que hoy están alineadas y que debería ser más fácil, ¿no? Entonces ahí les digo, esta puede ser una propuesta muy puntual y que en las discusiones de la ley de migración puede ser muy emblemática, es decir, tenemos que generar puentes de coordinación, por ejemplo, todo lo que está haciendo la coordinación de migrantes, si pudiera emitir cartas, si pudiera emitir documentos formales del gobierno para promover regularizaciones migratorias a migración y que migración a su vez la reciba, sería suficiente para que entonces pudiéramos tener mecanismos después con el SAT, después con otras instituciones, ¿no? Después, también algo que me gustaría mucho sumar es que antes de hablar de integración hablemos de medios de vida.
¿sí? Cómo el gobierno local está generando condiciones para generar medios de vida dignos. ¿Por qué? Porque muchas personas ahorita están en una pausa. En realidad, la humanidad todos tenemos cambios, ¿no? Entonces pueden estar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, 20 años, ojalá. Más bien, cómo estamos generando indicadores, que es un tema también que va muy puntual, cómo creamos datos para hablar de esto y no el imaginario. Cuántas personas atendemos, cuántas personas tienen un trabajo, cuánto tiempo duran en un trabajo, ¿no? Algunas organizaciones sí los tienen, pero bueno, creo que es un debate que pudiéramos hacer quienes acompañamos, después qué datos en nuestros internos tenemos para transferir, y ya se me acabó el tiempo, perdón, pero datos es esa, la segunda, generar condiciones de medios de vida, es decir, programas urgentes, porque lo que está pasando en estas explotaciones que están viviendo los migrantes y refugiados en los espacios es porque la generación de medios de vida no está contemplada. Pensamos integración, pero pensamos que la integración es algo que nace en maceta, ¿no? Y creo que no. Y finalmente, creo que en eso mismo conectar con establecer ejes mínimos de lo que tiene el gobierno de la Ciudad de México como vida digna para las personas migrantes y refugiadas. Pues con estos principios mínimos, que así se les llama, ¿no? Pudiéramos partir entonces ya para que después la diversidad nos genere diversos impactos, ¿no? Y entonces tener, a lo mejor ojalá esto en 4 años sea la misma conversación y digamos en 4 años estos mínimos nos dieron para escalar la vida y la contratación de las personas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. ¿Alguien más? Sí, hay atrás, por favor. Hola, buenas tardes. Soy Elmer Mengíbar, soy exiliado salvadoreño, comunicólogo, periodista también. Y he trabajado un montón de años en periodismo cultural y en academia. Y quiero hablar en nombre de esos sectores. Es decir, son 2 sectores que, de los que, digamos, nos ha tocado el exilio precisamente por ejercer esas 2 ramas que tienen mucho que ver con la investigación, con la expresión, a nivel expresión, el conocimiento, y sabemos que ciertos regímenes no les gusta mucho tener a esa gente de cerca. Entonces, y sabemos, creo que el contexto académico mexicano es famoso por ser potente, pero también por ser extremadamente competitivo y receloso también. Receloso del extranjero. Y yo creo que es muy válido que todos los países protejan a su potencial académico grande, pero yo creo que una apertura a nivel cultural, a nivel migratorio, no puede prescindir del conocimiento de sus nuevos habitantes, de sus nuevos ciudadanos, ¿no? Y que ese padecimiento del mundo académico no es exclusivo de México, creo que eso es algo en todo el mundo. Son pocas plazas, mucha gente, la oferta de becas de doctorado es infinitamente mayor que la capacidad laboral, la capacidad de absorción laboral que hay en los países, ¿no? Pero pensar en otras fuentes laborales para estos especialistas, para los artistas, para la gente que genera ese otro conocimiento que además tiene la virtud que acerca a las personas, que se sensibiliza. Creo que hace falta incluirlo sistemáticamente en esta visión laboral, que cuando se habla de lo laboral no se piensa en este sector, no se piensa mucho en estos sectores como productivos, sino que en nuestros países venimos de una precariedad donde casi siempre se tiene que hacer de gratis o viendo cómo se tal, o todo el mundo te da oportunidad de visibilizarte y nunca te paga. México es una industria en estos campos súper fuerte. Creo que también tiene problemas y son relativos. O sea, nosotros oímos sus problemas y nos parecen, ojalá nosotros estuviéramos así de problemados en nuestros países, ¿no? Pero bueno, quería mencionar esos sectores en el tema de lo laboral y que se visibilicen todos los aportes que pueden dar a todas las discusiones que se están teniendo para tener unas políticas de integración de población y movilidad. Muchas gracias, Elmer. Ana me está pidiendo la palabra. Si no hay nadie más que se la voy a dar de nuevo, ¿no pasa nada? Ok. Ana, por favor.
Sí, bueno, va un poco ligada al comentario que mencionaron aquí en el tema de certificación de competencia, que hay un programa que está con la OIT y está dentro del plan de acción Chile. Creo que hay que retomarlo, habría que ver la diferenciación y por personas refugiadas porque tiene costos. Pero también no hay que dejar a un lado lo que decía el doctor colega de la revalidación de estudios. Claramente, pues está la parte de los que puede ser por copia, pero a veces tenemos a médicos, o sea, investigadores, abogados, o sea, que no pueden ejercer y que están, o sea, todo trabajo es digno, bueno, que hicimos la categoría de trabajo docente de la OIT, pero sí creo de que se está perdiendo un capital ya capacitado para poder ejercer en el tema del trabajo. Entonces, por ahí también dejarlo en el plan. Muchas gracias, Ana. Iñaki. Hola, ¿qué tal? Iñaki Campos de OIM. Sí, quizás yo un par de cosas súper puntuales, para no extenderme mucho, y justo ya muchos de los temas los han tocado, más allá de lo que puede ser la integración socioeconómica por vías laborales. Algunas de las carreras más importantes, ¿no? El tope que tenemos del 10% de la contratación de personas migrantes es un tope también existente. Las cartas ofertas de empleo, cuáles son los criterios, si están claros o no están claros. En fin, desde la parte laboral creo que hay un montón de cosas que están identificadas y que podemos hacer y que podemos hacer coordinadamente para el tema de la incidencia conjunta. Otros temas que me parecen importantes y creo que es algo que la coordinación ya hace y lo hace muy bien, es el tema de la coordinación interinstitucional, ¿no? Es decir, estamos hablando mucho de regulación por vías laborales, es decir, una residencia temporal que tenga un permiso de trabajo, pero hay otros tipos de residencias y de condiciones que ya tienen el permiso laboral implícito, como esta tarjeta de visitante por razones humanitarias para personas que no están sujetas o no son solicitantes a la condición de refugiado. Esta tarjeta es súper difícil de conseguir, necesita una certificación de las vulnerabilidades importante, que no son criterios que están claros, y que justamente el ímpetu de la coordinación y cosas que ya hace es empujar a que estas condiciones de vulnerabilidad alternativas se puedan reconocer y puedan estar reconocidas también por el instituto para la emisión de estas tarjetas que van directamente a la contratación de las personas, ¿no? Y sí, justo para ya no extenderme más. Muchas gracias, Iñaki. Ya vamos a aproximarnos hacia cerrar esta mesa, no obstante, quisiera preguntar si hay una o dos participaciones más de nuestra audiencia y después pasaré a dar un tiempo por si quisieran brincar conclusiones de este lado para concluir puntuales a las 2, que de puntuales no llevamos nada, pero fijamos que sí. Por favor, Gaby. Bueno, buenas tardes, soy Gaby de Casa Refugiados. Yo tengo una pregunta en relación con el tema de la formalidad e informalidad. En ambas hay un eje transversal y es el tema de la delincuencia organizada. ¿Cómo entonces hacemos de que los emprendimientos, ya sea formal o en el ámbito formal o informal, puedan también tener ese eje de seguridad que contempla, entendiendo que es un derecho que tenemos los seres humanos, pero el tema de personas reconocidas con la condición de refugiada, también hay un tema ahí de seguridad que desafortunadamente, y no sé si es así, pero cuando hablamos de derechos, nos centramos en lo básico, educación, salud, pero el tema de la seguridad y la protección para las personas reconocidas con la condición de refugiada, no me refiero a la delincuencia o que puede haber en la calle, sino aquello que está vinculado con el crimen organizado transnacional que ejercen nuestros países que somos perseguidos, como el tema de las embajadas, el tema de la retención de pasaportes, todas esas cosas que nos ponen y pronuncian y profundizan mucho más las barreras administrativas para ejercer a nuestros derechos. Muchas gracias, Gaby. ¿Alguien más? Una última intervención de nuestra muy querida audiencia. Muy bien. Bueno, aprovecho para agradecer además porque al inicio se me fue, pero también la muy importante presencia de albergues. Hay representantes de albergues aquí y reconocemos, y no vamos a dejar de reconocer desde el gobierno de la ciudad,
que han sido ustedes la primera línea de atención a personas en contexto de movilidad humana, que como gobierno a veces vamos tarde en asumir la chamba y la responsabilidad que nos toca, pero ustedes han sido nuestras maestras en ello, entonces muchas gracias por estar acá. Sé que a veces no siempre se animan a hablar en estos foros, pero su presencia y sus voces y su experiencia sepan que es lo que nutre buena parte del trabajo cotidiano que hacemos. Entonces, salvo que alguna albergue quiera hablar en este momento, le preguntaría todo con consenso, todo con consentimiento. Consentimiento primero. Muy bien. Entonces, a nuestras queridas ponentes, ¿alguien quisiera dar una breve conclusión de máximo 2 minutos para ya cerrar? Responder, soltar nuevas dudas. Esto es fácil. Sí, Arturo. Bueno, solo comentar, o sea, justamente, digo, otra vez voy a soltar una pedrada, de 40 años hacia arriba, pero incluso con población de la ciudad, residente de la ciudad, se empieza a complicar justamente la inserción laboral. Pareciera que hemos platicado con las empresas, ¿no? Pareciera que personas con mucha experiencia, que lamentablemente en algún momento deciden dejar el empleo por alguna situación y quieren reingresar, pues justamente pareciera que les pasó algo, ¿no? O sea, de los 30 hacia los 40 pasa algo con el tema de las empresas y es parte del diálogo que también tenemos. Justamente hemos logrado colocar personas, que digo, no tiene que ver con personas con movilidad humana, pero hemos colocado, lamentablemente, digo, personas que tienen que seguir trabajando a los 80 años, 70 años, y hemos logrado colocar personas mediante diálogo, ¿no? A final de cuentas, nosotros como agencia, a final de cuentas, cubrimos la parte de lo que la gente nos requiere, nos solicita. Ojalá tuviéramos nosotros un programa para estas personas, ¿no? Pero con nacionales es complejo, con personas en situación de movilidad es el doble de complejo. Esperemos y ojalá que las empresas pues sean más sensibles, porque a final de cuentas pues no es por gusto que las personas en cierta edad todavía requieran de poder laborar. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Alejandra, por favor. Son 2 minutos, no se los voy a robar. Prometido. No, reaccionando un poco a tu primera pregunta de cómo pasamos de la asistencia humanitaria a la integración y rebotando mucho la idea de Gerardo, creo que hay que ver la integración también como un proceso e iniciar este proceso desde la llegada. O sea, creo que sí lo vemos muchas veces como un fin, pero creo que hay mucho que hacer desde el inicio, en la identificación de las necesidades, en capacitaciones, en reorganización de estudios, clases de español, en fin. Creo que ahí los maestros están siendo a través de los albergues, que justamente están viendo cómo modificar sus modelos para poder ir trabajando, porque pues la gente ya no se está quedando una semana, 2 semanas, un mes, se está quedando 1 año, 2 años sin el documento y a la espera y perdiendo el tiempo y perdiendo el capital humano que el país y la ciudad perdió ese capital humano. Entonces sí verlo como un proceso y sí identificando qué es lo que sí se puede hacer en esa espera hasta que ya se les da la herramienta básica del documento, acceso a empleo, formal o informal, que pues es la llave para muchas otras cosas. Muchísimas gracias, Alejandra. Por favor. Gracias. Sí, me quedé pensando en tu pregunta sobre la regularización por oferta laboral y creo que el punto al que voy regresando, y lo hablamos mucho en el equipo de INTRAR, es que creo que todas y todos cuando empezamos esto pensamos que, bueno, lo que nos vamos a enfocar mucho es en lograr que cambie la cultura de cómo contratan las empresas. Y sí, pero eso está limitado a los recursos que tenemos, las organizaciones que lo hacemos. Estamos limitados al dinero filantrópico y pues a la inversión que puede hacer el gobierno. Y eso, pero ni de chiste, abarca las empresas que necesitamos para una inclusión laboral serena de toda la población. Las empresas, como nosotros las vemos y hemos estudiado mucho, estamos haciendo un estudio de mercado en este mismo momento. No, la cultura del agua ha cambiado orgánicamente, los incentivos no existen, la capacidad de gasto interna de tener equipos de diversidad e inclusión y gastar más en los procesos de reclutamiento no existe. Yo creo que es muy sano asumir eso y ver que no es mala voluntad.
hay mucha gente que quiere y que no puede. Yo creo que ahí hay como dos partes. Uno, en cómo se podría diseñar, cómo es ese acceso a los documentos que tienes que estar hecho para los procesos en las empresas, que son súper cortos. Nosotros, cuando una empresa nos da una vacante, entregamos 3 candidatas y candidatos calificadas en 3 días. Si no, esa vacante se fue a otro lado. Y nosotros queremos que se vaya a las personas con las que trabajamos. Si el proceso se tarda, y no son 45 días, sino 2 meses, 3 meses, por regularización, es demasiado tiempo. Yo creo que ahí es un tema de diseño que puede servir mucho. Lo segundo es el pago, donde yo creo que lo que tú mencionas de Karina es muy importante, poder asumir ese pago en primera instancia para las empresas, pero también pensar, ¿por qué estamos haciendo pagar a personas de bajos recursos 14,000 pesos por un año? Entonces yo creo que ahí pensar en un pago que esté atado a los ingresos que tenemos, que quizás una persona como yo, que soy profesionista, que por mi puesto el pago puede ser mayor, yo debería de sí, pagar más para mi permiso migratorio y sí, quizás con eso se puede absorber que la persona de muy bajos ingresos la verdad no debería de estar pagando. Yo creo que el otro lado, sí vuelvo un poco a los incentivos. Nosotros hablamos mucho del ejemplo de Brasil, perdón por estarme pasando el tiempo. En Brasil, por ejemplo, se ha implementado mucha legislación como más general para inclusión de muchos grupos diversos. Yo creo que eso también es una clave, como que no sea grupo por grupo, sino es como ir de jalón. Todos los grupos necesitan inclusión. ¿Y qué incentivos se pueden poner? Incentivos fiscales que pueden servir mucho, porque ahí ya a la empresa le conviene de cierta forma y no le cuesta tanto al Estado. Y por el otro lado, pues el incentivo de obligar tantito, ¿no? Y decía el ejemplo de la bolsa de valores, porque este año, bueno, el año pasado salió la regularización de que las empresas que cotizan en bolsa por lo menos ya tienen que reportar métricas de paridad de género y un plan para mejorar esto. Nosotros vimos esto y dijimos, si eso se ampliara a más poblaciones, ya tendríamos empresas enormes obligadas, y como es una obligación importante, ya en eso se puede gastar, en empresas multinacionales se puede gastar presupuesto que está en el ámbito más internacional. Creo que hay muchas posibilidades de ayudarles a las empresas a querer y no esperarnos a que en unas décadas las cosas cambien de forma orgánica. Pues 2 minutos muy bien aprovechados. Gaby me está pidiendo la palabra, se la voy a dar y después vuelvo contigo, Camila, en caso de que quieras dar una conclusión, ¿no? ¿Segurísima? Porque también nos gustó mucho escucharte, todos escuchando videos. Vale, Gaby, por favor. Gaby, no, Betty. Betty, perdón. Betty Fuente, lo siento mucho. Toda una culpa. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes. Soy Beatriz Fuentes de Casa Fuente. No sé qué pasará, pero yo tengo la experiencia con Intrare, tengo la experiencia con la Secretaría de Trabajo. Intrare estuvo en Casa Fuente hace 3 años, me parece, y la verdad sí funcionaron las cosas, era porque eran otros mecanismos de documentación, es lo que quiero pensar, pero tuvimos historia de éxito con Intrare. A pesar de que somos una organización bien pequeña, se acercaron a nosotros. Y bueno, había mucha gente, esa gente aprovechó la experiencia de Intrare. Finalmente van a estar en otro espacio, pero sí aprovecharon esa oportunidad para poder trabajar. Igual, cuando llegó la ola haitiana, muchos haitianos estuvieron en la Secretaría de Trabajo, pero ¿qué pasó aquí? Nos tuvimos que volver buscadores de esas áreas de oportunidad también, ¿no? Aunque somos muy poquitos, pero sí estuvimos como perdidos buceando en ese mar de posibilidades que hay. Afortunadamente lo tuvimos con ustedes. Los chavos de Haití fueron muchos porque llegaron demasiados. Puedo decir que fueron 70, sí fueron muchos, ¿no? Pero que finalmente la política que había en ese momento se prestó, vamos, para que fuera esa historia de éxito justamente Casa Fuente. No sé los demás, porque como dice Gerardo, habría que sacar los datos, ¿no? Pero yo tengo otros datos. Gracias. Muchísimas gracias, Betty. Entonces, ¿damos por concluido? ¿Sí? ¿Alguien que quisiera agregar en último momento? ¿O logramos el objetivo de cerrar a las 12 en punto? Muy bien.
Ahora, consentimiento primero, y les pido su consentimiento para que nos saltemos al receso y vayamos directo a la reunión. ¿Está bien? Listo. Pues muchas gracias a todas, todos y todas por su atención. Cedo la palabra a mi compañera María Fernanda.